Esta es la parte de la hora global del programa. Aquí en la parte de la hora global se ocupan dos librerías importantes. Una de ellas es la Unistit, que bueno, se ocupa la función IPOREM para los privilegios del modo root. Y la siguiente es la librería SYS, que este es para acceder a los puertos del chip de Motorola. Y ocupa igual dos funciones importantes, que es INP y OUTB. Bueno, ahora se va a explicar lo que es la parte de la hora global. Aquí, pues, primero se limpia en pantalla, después se declaran las variables a utilizar, enseguida se declaran los días de la semana. Ahora vamos con el if y purem, que P define lo que son aquí dos puertos, y el 1 indica que sí tiene los permisos. Después P, error. Muestra el error si no se corre en el modo root, que es el modo superusuario, y si no se tiene los permisos. Ahora, en la que sigue, tenemos lo que es AIN. Aquí en INT se muestra la función de la parte de arriba. Aquí lo que se hace más que nada es la región del puerto, reg, que es la región del puerto a leer, que en este caso es el puerto 70, se define en la parte de arriba el puerto 70, y regresa el valor, que lo regresa el valor en el puerto 71, por eso está la función P más 1. Ya explicando esto, pues ya cuando vemos una función de int, esto es lo que realiza. Y ahora en la parte de, bueno, seguimos con el programa en la parte de abajo. Aquí más que nada muestra si el puerto se está actualizando o no. Si se muestra en el caso que está actualizando, tiene que esperar el tiempo, que es 1984. Esto es en nanosegundos. Ahora se lee lo que son las horas. Aquí pues es HH, que es igual a int, que es la función que se explicó anteriormente. Aquí tenemos lo que es el valor de la dirección en hexadecimal. En este caso, para las horas, tenemos que es 04. En los minutos tenemos que son 02. En los segundos es 00. Para los días de la semana es 06. El día del mes es 07. El mes en sí es en 08. Aquí en el año pues ocupamos dos. El 32 es para las dos primeras cifras del año, y la dirección 09 es para las dos últimas cifras del año. Aquí tenemos otra vez la función if y purem, que retira los permisos. Ahora aquí el estado marca 0, que significa que está cerrado. E igual tenemos el perror, que muestra un error igual si no se corre en modo root, que es el modo superusuario. Y para finalizar, pues tenemos la impresión de, primero está la fecha. Aquí tenemos lo que es el por ciento %S para los valores que son tipo char, y por ciento %X para los valores en hexadecimal. Y 02 son los datos que se van a mostrar. En este caso, por ejemplo, el día de hoy, que es 05, va a mostrar el 05 del 12 del 2021. Nada más va a mostrar dos valores de cada uno. E igual en la parte de hora va a mostrar lo que es que ahorita que son las 11, las 12:31, y con los segundos que, que se muestran. Y eso sería todo de la función de la hora global.
Bueno, me tocó explicar la hora local, que en esta hora local se ocupa la librería time.h, que esta se ocupó para la conversión y operaciones entre formatos de fecha y hora, que por medio de las funciones que vamos a ver más adelante. Bueno, en el struct void hora SO es la hora local, que el GTK widget se ocupa para recibir las instrucciones, y el gpointer data son los parámetros que recibe el botón. Ahora, el time h, que es la que representa los valores devueltos por las funciones time y mktime, este, se, se iguala a time null, que time null es la que recibe el timestamp con la fecha y la hora del sistema, que el timestamp es una secuencia de caracteres que muestran la fecha y la hora. Bueno, ahora se guardan dos variables en char, que es fecha y hora 1 y fecha hora 2, que estas se guardan dos punteros, que es fecha y hora, que es donde van a estar los formatos de la fecha y la hora. O sea, es como se van a imprimir los formatos. Ahora se crean dos enteros, que es bytes escritos 1 y bytes escritos 2, que se igualan a strftime, que esta es una función que es para obtener una representación alfanumérica a partir de un TM, que el TM es para almacenar información relativa de la fecha y hora. Ahora la fecha y hora 1, si eso fecha hora y fecha tiempo local, y lo mismo en bytes 2, que una es para la fecha y la otra es para la hora. Ahora, el if lo que hace es que si se cumple la función de bytes escritos 1 y bytes escritos 2, que es diferente a 0, que si no hay error, los bytes no son 0. Entonces lo que haría sería imprimir el formato de la fecha y el formato de la hora. En dado caso de que esto no se cumpla, pues el programa mandaría un error de formateado de fecha. Esta es la parte de la alarma. Bueno, para esta parte se utilizaron dos funciones, las cuales son un signature in y void out. Un signature in, como ya se explicó, es para leer el puerto que se desea. Y void out lo que hace es que nos va a ayudar a escribir los valores que ingresamos en nuestra alarma, como por ejemplo es el de horas, minutos y segundos. Lo que hace OutB, ese güey, ahí está otra vez. Esta es la parte de la alarma. En esta parte lo que vamos a utilizar es nuevamente el char in y el void out. El char in, como se dijo previamente, es para leer el registro del puerto, para leer la información que hay en el puerto. Y el void out, en este caso, lo vamos a usar para escribir la información que nosotros le ingresemos a nuestra hora de alarma. Con OutB vamos a ingresar ese valor en el puerto y esto es lo que nos va a ayudar con la alarma. Bueno, y ahora en la función de la alarma, aquí iniciamos primero con una limpieza de pantalla, después declaramos variables y después le pedimos al usuario que ingrese la hora en que quiere que suene la alarma, las cuales irán divididas por dos puntos, hora
separado por los puntos de los minutos, separado por los puntos de los segundos. Después en scanf lo que hace es leer %d, va a leer la hora, y lo que hace %HHX es que HH nos indica que va a leer un registro de 8 bits. Int, que sería con %d, nos lee solo 4 bits. H nos lee 16 bits, pero HH nos lee 8 bits. Y X nos lee en formato hexadecimal, nos lo guarda en formato hexadecimal, lo que el usuario guarda de forma decimal. Esto se hace para que el chip reconozca este formato, ya que este chip lee el formato en formato BCD y el hexadecimal coincide los datos con el BCD en estos números. Bueno, aquí se guarda la hora, minutos y segundos. Después la hora, aquí se hace una conversión en el if, ya que la hora que se obtiene del chip es la hora UTC o la hora global. Entonces, para hacer la conversión de nuestra hora a la hora global, que es la que lee el chip, se hace con ifs, se ingresa con ifs. Después, más abajo, nos dice que si se ingresa a otro formato de hora, nos manda un error y sale del programa. Bueno, una vez que se hace eso, con TMP igual a x to BCD, aquí lo que se hace es que con una función que está arriba, con la función x to BCD, lo que hace es que el valor hexadecimal o el valor decimal que ingresamos nosotros lo va a convertir a valor BCD, que es, como dije, el que lee el chip. Bueno, eso es lo que hace. Ahora abajo. Bueno, una vez convertido a la hora que lee, convertido, se va a almacenar en TMP. Después lo que se hace es dar los permisos a los puertos 70 y 71 con IOPERM, y indicamos el P, que es con el define 070, y el 2 significa que vamos a activar los dos puertos, que es ese y el que sigue, y el 1 significa que están abiertos o que se abran. El P-error nos dice que se va a lanzar si no se corre en modo root o si no se activan los puertos correctamente. Y si es ese caso, se va a salir del programa. Después, en out, como lo mencioné previamente, se le ingresan los segundos que ingresó el usuario en el segmento 0x1, que es el segmento de segundos para la alarma. Lo mismo para minutos y para TMP, que TMP es nuestra hora convertida. Se ingresan en ese segmento. Después lo que se hace es se lee el puerto de alarma. Si este puerto está si este puerto que es C es el registro, si está en uso, se van a estar borrando. Por ejemplo, si hay registros previos o si se hizo previamente el registro de la alarma, se va a borrar, se van a borrar esos registros. Después se lanza un print, que es el que nos dice que está esperando la alarma. Y con este for, lo que hace es que el programa, para fines prácticos, lo único que hace es esperar un minuto. Eso es con el for de 0 a 121, que es un número de veces, y con el uslip, que es de 500 milisegundos. Entonces esos 500, que es medio segundo por 120, es un minuto. Entonces, dentro de ese transcurso de tiempo, lo que va a hacer es leer, estar pendiente del puerto del C, que es el que tiene el registro de la alarma, y todo este registro va a estar en 0. Donde está guardada nuestra alarma, ese registro va a estar en 1. Entonces, cuando se llegue a ese registro en 1, que es con C igual a 0x20,
Cuando se lee este registro en 1, nos va a mandar la alarma. Nos va a mandar la alarma con esa función de sonido. Una vez mandada la alarma, se finaliza el programa y se retiran los permisos con neoperm. Aquí lo mismo, P es para el puerto 70 y el 2 es para el 70 y el 71, para que se retiren los permisos de los dos puertos, y el 0 nos indica que se apagan, entonces se quitan los permisos. Y pues es todo lo que hace la alarma. Para esta parte utilizamos también la librería time.h, la cual será utilizada para llamar la clase gtimer, que nos permite controlar el tiempo. Aquí comenzamos con los parámetros. Primero utilizamos el GTK button, que nos permite pues controlar los botones en esta parte del código, y el gtimer, que es la clase que controla el tiempo. También se comienza con un system clear para limpiar la pantalla, y comenzamos dejando las variables de tipo double y estáticas para que estas no cambien su valor al momento de ejecutar una función. Después también se declara una variable de tipo double y se inicializa como false, y esta nos sirve para saber si el cronómetro está en ejecución o no. Después de eso comenzamos con el if. El primer if nos permite saber en qué estado está el cronómetro. Cuando se presiona el botón por primera vez, lo que hace es que el cronómetro no está en ejecución y se obtiene el tiempo inicial con la función tiempo inicial igual a gtimer elapsed time-null. Esa función es la que nos permite obtener el valor inicial, o bueno, el valor inicial. Después de eso, lo que se hace es que con el JK button set labels se cambia la leyenda del cronómetro por detener. Cuando el programa o el cronómetro ya no se encuentra en ejecución, se pasa al else, y con la función time final gtimer elapsed se obtiene el tiempo final. En este momento ya tenemos dos valores, que sería el tiempo inicial y el tiempo final. Para ello lo imprimimos en la consola con el gprint tiempo total. Lo que hacemos aquí es restar el tiempo final menos el tiempo inicial y obtenemos el número de segundos que transcurrieron. Y como último, lo que tenemos que hacer es se vuelve a cambiar la leyenda del botón que decía detener a cronómetro de nuevo, y al final timer ejecución igual a diferente timer ejecución. Aquí se cambia la negación, o sea, se refiere a que cuando la aplicación termina, su estado cambia a true. Bueno, como parte de la función del sonido, que hacemos uso de la librería Allegro, que está acá arriba, y la declaramos como allegro.h. Y aquí también hacemos uso de estos dos datos que usamos como variables globales, que es ancho y alto, y aquí las determinamos su valor. Bueno, como inicio, necesitamos hacer llamada a la librería como tal de Allegro con esta parte. Y con como vamos a hacer uso de una tecla, de esta manera damos uso a los periféricos, que en este caso es la tecla escape. Aquí creamos una variable llamada pausa
Y aquí vamos a inicializar el sonido. Y aquí install sound recibe como parámetros esta que es digi autodect, que son los drivers que va a usar esta función para el sonido. Y null, es null porque para versiones anteriores necesitaba un path. Y aquí se establecía, como esta es una versión actual, se declara como null. Entonces aquí decimos, bueno, esta función regresa un 0 si es que se ejecuta correctamente. Entonces, si, si da un error, regresa un -1. Entonces aquí decimos que si no se abre, si es diferente a 0, entonces manda un mensaje de error y lo almacena en Allegro Error, que es una función de la librería. Aquí en esta parte hacemos un ajuste del volumen con set volumen, que esta va a alterar la salida del volumen. Y bueno, usa como parámetros muestras digitales y de reproducción. Aquí con 200 está bien. Y aquí definimos el audio del programa, que es con sample, que es una biblioteca que es una muestra digital. Y bueno, aquí indicamos el nombre que vamos a utilizar y el formato en el que se va a leer el tipo de sonido. Y aquí en set color, lo que vamos a hacer es especificar la profundidad del color, que son desde 8 hasta 32 bits. Y entonces entre más grande es mejor, se ve mejor. Entonces utilizamos 32. Y aquí iniciamos el modo gráfico, que también usa como parámetros esto, que son los drivers, y el ancho y el alto que se definió arriba, y los que se definen aquí arriba. Y 0 y 0 es porque es para el tamaño de una pantalla virtual. Y como en este caso no la usaremos, entonces establecen en 0. El bitmap buffer, también aquí como parámetro recibe lo que se usó, que es el ancho y el alto. Este es el que va a crear como un rectángulo donde se van a dibujar las cosas. Y ahí lo llamamos buffer y con create bitmap lo creamos, ¿no? Y bueno, aquí estamos en aquí vamos a hacer un ciclo en donde utilicemos los periféricos del teclado, que mientras no se presione ESC va a ejecutar todo esto de escape, que es básicamente la función de que suene. Y bueno, aquí en clear vamos a limpiar esto que se creó acá arriba, que es el buffer. Y aquí vamos a indicar el color, que en este caso es como un oscuro, que está en hexadecimal, es como un negro oscuro. Y aquí en play sample es donde se va a escuchar nuestro sonido. Que bueno, aquí lo llamamos sonido 1. Y el volumen que va a tener, que son 200, y el 150 es un valor medio para que, así como estuviéramos modificando los altavoces del lado izquierdo y lado derecho, entre menor izquierdo, mayor derecho, y 150 es un centrado. El 1000 es para la frecuencia, que es la velocidad que va a tener. Entonces 1000 es algo normal y 0 es la repetición, entonces no queremos que se repita. Y aquí lo que hace el rectfill vamos a dibujar un rectángulo y que esté como con esquinas opuestas. Bueno, esto es para hacer básicamente como que un marco. Y por ejemplo aquí indicamos, este fue un oscuro, este es un rosa y este es el negro total. Y con este haríamos como un marco. Con estas instrucciones de forma centrada, y también indicamos los colores, vamos a escribir esto en pantalla dentro del buffer que se creó, bueno,
el rectangulito. Entonces, esto se crea un origen, entonces necesita un destino para que de una forma se pueda imprimir en la pantalla con screen. Y esto solo usa como parámetros los que definió a la hora de crear el buffer origen. Y bueno, de esta manera ya se estaría visualizando estas dos y todo lo que se creó aquí de tipo gráfico se va a visualizar. Entonces al final ya nada más necesitamos liberar memoria, que es con estas dos instrucciones, que libera lo que creamos como sonido 1 y el rectángulo que se creó. En fin. Bueno, para la parte visual del programa, inicializamos el motor de GTK para el uso de los punteros de los componentes. Aquí tenemos los componentes que vamos a usar, los que se usan ahora y como funciones. Lo primero que vamos a hacer es crear la ventana principal, que es con GTK Window New, y la llamamos Window, y acá está su apuntador. Y a esta ventana con Set Default Size le damos un tamaño de 400 por 200 a la ventana. Con Set Title le vamos a agregar esta etiqueta de reloj como título. Y con Signal Connect vamos a hacer que cada vez cuando se presione el clic de tachecito se cierre. Es una llamada al main kit y se cierra el programa. En esta parte se crea el fixed, que es donde se va a contener todos los componentes que creamos en la ventana. Aquí con GTK Big Fixed New lo creamos, lo llamamos Fixed, y este Fixed va a estar en la ventana principal, que es donde se va a mostrar todo. Aquí en etiqueta de fecha y hora, con GTK Label New creamos una nueva etiqueta llamada FH. Y a esta FH le ponemos la etiqueta fecha y hora, y le agregamos al Fixed, y le damos 160 en X y 10 en Y, cómo se distribuye en la ventana. Aquí en la creación de los botones vamos a crear un botón llamado UTC y actual. Bueno, así van a aparecer en pantalla. El primero es hora G, así se crea el botón y lo vamos a llamar hora G. Y abajo se crea otro botón llamado hora SO. Cada uno de estos botones les vamos a agregar al Fixed. Y hora G 120 en X y 40 en Y. Hora SO 220 en X y 40 en Y. Cada uno de estos botones debe tener una conexión, y con Signal Connect hacemos la conexión donde hora G, el botón hora G, al ser cliqueado va a hacer una llamada a la función hora-global, y el hora SO, al ser cliqueado, va a llamar a la función hora-SO. Ahora la etiqueta de alarma y cronómetro, con Label New creamos una nueva etiqueta, la llamamos AIC, en donde AIC con set label vamos a poner alarma y cronómetro, y esta le vamos a agregar al Fixed, en donde tendrá 140 en X y 100 en Y. Después se crea el botón de alarma, en donde con button new with label creamos el botón que se llama alarma. Va a aparecer alarma en el botón y lo agregamos al Fixed, en donde tendrá 110 en X y 130 en Y. Con G Signal Connect, alarma, al ser cliqueada, va a hacer una llamada a la función alarma. En la creación del cronómetro con GTimer New creamos un timer, lo llamamos timer, en donde lo llamamos timer. Acá abajo creamos un botón llamado BTimer, que va a decir cronómetro, y este BTimer va a tener una conexión, en donde al ser cliqueado va a hacer una llamada al cronómetro y al timer que fue creado acá arriba. Y este BTimer va a ser agregado al Fixed para que se muestre en pantalla, en la ventana, con 210 en X y 130 en Y. Y por último,
con GTK Widget Show All. Mostramos toda la ventana en pantalla y el GTK Main hace la ejecución de todo el GTK. El programa necesitamos entrar como superusuarios y entonces vamos a compilarlo de esta manera. eProc se llama nuestro programa y test es la bandera de salida y usamos esta configuración para la compilación de lo que es la parte visual, que es GTK, en este caso la versión 3, y también las de Allegro, que es para hacer sonar, para hacer el sonido. Es compilado, ejecutamos nuestro archivo y se vería de esta manera. Aquí en fecha y hora tenemos la fecha global y aquí nos las muestra. Y aquí tenemos la fecha y hora y actual y aquí la tenemos. Y aquí tenemos nuestro cronómetro que ya se inició a la hora de dar clic. Entonces al detener nos da el tiempo transcurrido. Aquí para la alarma vamos a poner que sea al 25:10. Le damos enter y bueno, manda un mensaje que está esperando la alarma. Entonces hay que esperar a que suene. Bueno, una vez que suena con la tecla Escape, terminamos la alarma y ese es el funcionamiento de este programa. Bueno, como conclusión personal, pues esta fue una experiencia interesante, ya que se realizó un programa complejo en código C, en un sistema operativo Linux, ya que en lo personal no había realizado un programa así de complejo en Linux, solamente se trabajaba en Windows. Y pues este proyecto pues más que nada tuvo varias dificultades, pero se logró sacar adelante. Requirió de mucha investigación, mucha lectura sobre librerías, sobre la instalación de alguna de ellas. También a lo largo del curso pues se aplicó algunas funciones vistas aquí en este programa. También fue algo muy agradable el poder trabajar en equipo y entre todos sacar el proyecto adelante de una buena manera. Bueno, creo que este proyecto ha sido uno de los más difíciles, ya que pues nosotros teníamos que crear un programa desde cero con ciertas especificaciones. La verdad sí fue algo complicado, ya que desconocíamos muchas de las funciones que lleva el programa y había que pues investigar librerías y funciones una por una de cada cosa que llevaba el programa. Pero pues al final con investigación y con ayuda de todos se logró hacer el programa. Tal vez no sea el mejor, pero pues al final es un programa que fue creado con empeño y con mucho esfuerzo. Bueno, y ya que también se trabajó con el sistema operativo de Linux, pues también fue todo un reto porque jamás habíamos trabajado con un sistema operativo pues tan a fondo y trabajando en C, que también es una forma de programar pues bastante pues complicada, ya que es algo bastante viejo en temas que nosotros hemos abordado, pero pues al final se toma de buena manera porque pues se aprende mucho con este tipo de prácticas, ya que tenemos que hacer investigaciones para poder hacer las cosas y eso es bastante bueno. En este proyecto que realizamos me pareció interesante y a la vez un reto complicado, ya que
A pesar de que utilizamos algunas instrucciones que ya habíamos utilizado en prácticas pasadas, pues la gran mayoría de ellas fueron instrucciones nuevas que no habíamos visto, entonces requirieron una ardua investigación por parte de nosotros, como puede ser pues cómo trabajar con el chip con el que trabajamos, cómo reproducir los sonidos, cómo interpretar los tiempos, y pues todos esos fueron trabajos difíciles. También se puede decir que pues trabajamos con el lenguaje C como hasta el momento nunca habíamos trabajado, entonces también fue un reto hacer eso. Y bueno, aparte de trabajar en lenguaje C, pues trabajamos en otro ambiente en el cual fue Linux. Entonces otro reto también fue aprender o consultar cómo instalar las paqueterías o las librerías que hacían falta para que se pudiera compilar este programa, así como el por qué se necesitaba correr en modo root, y todas esas instrucciones pues fueron parte complicada de realizar, pero fue un proyecto pues interesante, ya que nos ayudó a tener una mejor visión de cómo desarrollar aplicaciones grandes. Como conclusión puedo decir que este proyecto me interesó mucho desde que se habló de él a inicios de la materia. El desarrollar una mini aplicación en el lenguaje C. Y bueno, este nos sirvió mucho, en mi caso me sirvió porque me ayudó a poder entender en cierta forma al lenguaje C de una manera que no lo habíamos visto, el usar interfaces visuales y cosas como el sonido. Um, También me gustó que por nuestra cuenta pudimos revisar muchas cosas acerca de las librerías y el funcionamiento de lo que queríamos hacer. Y bueno, me gustó mucho que también a lo largo de los parciales, vimos prácticas que se referían mucho a la hora de hacer el proyecto y que nos ayudaron. Como conclusión personal, el proyecto que realizamos fue todo un reto porque pasamos horas investigando métodos de entrada, salidas, interrupciones, interfaces gráficas, y también estuvimos investigando cómo instalar librerías. Pero más sin embargo, aplicamos conocimientos aprendidos a través del curso, como lo puede ser lo que ya mencioné, como las interfaces gráficas y también el manejo de memorias. Eso fue lo que principalmente pude, pude desempeñar en el proyecto. Me llevo una muy buena experiencia y también algo estresante por las horas, como ya dije, que pasamos investigando y todo el código que tuvimos que ver para poder desarrollar el proyecto, pero todo fue una muy buena experiencia.